Su Perdone, eso no comportamiento es es para usted. completamente El silencio cae inaceptable. sobre la Le mesa como ruego un que golpe abandone seco. el La restaurante camarera ahora no mismo. levanta la voz, pero su tono corta más que un grito. Frente a ella, un hombre con ropa gastada sostiene el menú abierto, señalando el plato más barato de la carta. Sus manos están ligeramente sucias, las uñas descuidadas. Parece alguien que no debería estar allí. A su alrededor, varias mesas se giran. Un par de clientes sonríen con burla. Otro niega con la cabeza. Ese plato, continúa ella, mirándolo de arriba abajo, no es para personas que no pueden pagarlo completo. Aquí no servimos medias raciones ni hacemos favores. El hombre no responde de inmediato. Solo baja la mirada al menú, como si buscara una salida en las palabras impresas. Su garganta se mueve, seco. Puedo pagarlo, dice finalmente, con voz baja. Ella suelta una risa corta. No amable, no humana. Claro, mira hacia la barra. Y yo soy la dueña del restaurante. Un cliente en la mesa de atrás se ríe abiertamente. Otro susurra algo que provoca más carcajadas. La humillación ya no es privada. Es un espectáculo. El hombre aprieta el menú con más fuerza. Solo quiero comer, añade. Pero la camarera da un paso atrás, cruzándose de brazos. Mire, dice ahora más alto, asegurándose de que todos escuchen. Este restaurante no es un albergue. Si no puede pagar, hay otros sitios. Las miradas se clavan en él. Algunas con desprecio, otras con curiosidad morbosa. El hombre levanta la vista por primera vez. Sus ojos recorren el lugar. Las lámparas elegantes, las copas brillantes, las personas bien vestidas que ahora lo observan como si fuera un intruso. Y entonces ocurre algo extraño. Sonríe. No es una sonrisa amplia. No es amable. Es leve, pero incómoda. Como si supiera algo que nadie más sabe. Entiendo, responde, cerrando el menú con calma. Se levanta despacio de la silla. Nadie habla ahora, ni siquiera la camarera. Por un segundo, parece que todo ha terminado. Pero antes de dar un paso, el hombre deja algo sobre la mesa. No es dinero, es una tarjeta negra. La camarera la mira, y por primera vez, su expresión cambia. Confusión, duda, y luego, una inquietud que no sabe explicar. El hombre ya se está alejando. Y nadie en ese restaurante tiene idea de lo que acaba de empezar. Si esto te impactó, quédate. Porque esta historia se vuelve aún más intensa. Horas antes de ese momento, nadie en ese restaurante habría mirado 2 veces a Adrián Salvatierra. Y eso era exactamente lo que él buscaba. Adrián no era un cliente cualquiera. Tampoco un hombre perdido sin dinero. Era el fundador de uno de los grupos de inversión más agresivos del sector gastronómico en Madrid. Un hombre que no aparecía en redes, que evitaba entrevistas y que, precisamente por eso, tenía acceso a todo. Durante años, había comprado, transformado y vendido restaurantes de alto nivel. Algunos los convertía en éxitos. Otros, los dejaba caer si no cumplían con sus estándares. Pero había algo que el dinero no le mostraba. Cómo trataban realmente a las personas cuando creían que nadie importante estaba mirando. Por eso, ese día decidió entrar sin aviso, sin traje, sin chofer, sin reservas. Solo, con ropa que había elegido cuidadosamente, desgastada, común, casi invisible. El restaurante estaba ubicado en el barrio de Salamanca, en una calle donde el precio del menú superaba lo que muchos ganaban en un día entero. Un lugar que, en los informes, destacaba por su excelente atención al cliente. Eso era lo que quería comprobar. Al entrar, nadie lo recibió. No hubo saludo, no hubo contacto visual, solo una mirada rápida de la camarera. La misma que horas después lo humillaría frente a todos. Clara, 30 y pocos años, movimientos precisos, rápida, eficiente, pero con una frialdad que no aparecía en ninguna reseña online. Adrián eligió una mesa sencilla, cerca del fondo. Esperó. 5 minutos, 10, 15. Las otras mesas, ocupadas por clientes bien vestidos, eran atendidas con rapidez. Sonrisas, recomendaciones, detalles. A él, nada. Cuando finalmente Clara se acercó, no lo hizo con una sonrisa. ¿Ya sabe qué va a pedir?, preguntó, sin mirarlo realmente. Adrián levantó la vista. Sí, el plato más económico. Ese fue el momento exacto en el que todo cambió. No por el plato, sino por la forma en la que Clara lo miró después. Un segundo más de lo necesario. Un gesto casi imperceptible de desprecio. Una evaluación rápida, y un juicio inmediato. Adrián lo notó. Claro que lo notó, porque no era la primera vez que hacía esto. Pero sí era la primera vez que sentía que algo estaba peor de lo esperado. No era solo desinterés, era rechazo, como si su presencia ensuciara el lugar. Aún así, decidió continuar. No dijo quién era, no mostró la tarjeta, no pidió explicaciones, porque había algo más en juego. Ese restaurante no era uno más en su lista, era una posible adquisición millonaria.
Y Clara, sin saberlo, acababa de convertirse en una pieza clave de esa decisión. Lo que Adrián aún no sabía era hasta dónde llegaría esa situación. Y lo que Clara tampoco sabía era que el hombre al que estaba a punto de humillar tenía el poder de cambiar su vida por completo, para bien o para destruir todo lo que conocía. El ambiente del restaurante cambia, pero no de golpe. Es sutil, invisible para quien no presta atención. Pero Adrián lo percibe todo. Desde que pidió el plato más barato, cada gesto hacia él se volvió más frío, más corto, más incómodo. Clara ya no solo lo ignoraba, ahora lo evitaba. Cuando finalmente le sirvieron, no hubo presentación del plato. No hubo explicación. El plato cayó frente a él con un golpe seco que hizo vibrar los cubiertos. Ahí lo tiene, dijo ella, sin mirarlo. En la mesa de al lado, una pareja recibía un trato completamente distinto. Sonrisas, recomendaciones, incluso una pequeña broma que provocó risas. Adrián observó en silencio. No dijo nada, pero empezó a notar algo más. Un hombre en traje, sentado cerca de la barra, miraba la escena con atención. No era un cliente más. No comía, no bebía, solo observaba. Y cada vez que Clara actuaba con desprecio hacia Adrián, ese hombre asentía levemente. Como si aprobara, como si esperara exactamente eso. Minutos después, Clara regresó. ¿Va a pedir algo más, o ya ha terminado?, preguntó, con un tono que no escondía la impaciencia. Adrián levantó la vista. Aún no he empezado, respondió tranquilo. Ella suspiró. Mire, tenemos lista de espera. Hay clientes que sí van a consumir de verdad. El mensaje era claro. Usted no pertenece aquí. Las miradas volvieron a girarse. Otra vez. La presión aumentaba. La incomodidad se hacía más densa. Y entonces, Adrián tomó una decisión. Dejó los cubiertos. Se limpió las manos con la servilleta. Y levantó ligeramente la voz, lo suficiente para que Clara no pudiera ignorarlo. ¿Siempre tratan así a los clientes? El silencio fue inmediato. Clara se quedó quieta. El hombre de la barra dejó de asentir. Ahora observaba con más atención. Depende del cliente, respondió ella, firme. ¿Y de qué depende exactamente?, insistió Adrián. Ella lo miró directo por primera vez. De si respetan el lugar en el que están. Una frase calculada, una forma elegante de decirle que él no encajaba. Adrián inclinó la cabeza, como procesando cada palabra. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que ya tenía suficiente para tomar una decisión empresarial. Pero algo no cuadraba. No era solo Clara, era el sistema, la dinámica, la validación silenciosa de los demás. El hombre de la barra. Todo parecía estructurado, como si no fuera un error, sino una regla no escrita. Y entonces llegó el punto de quiebre. Clara se acercó un poco más, bajando la voz. Le recomiendo que termine rápido, o que se retire. Nos haría un favor a todos. Ese, todos, resonó más fuerte que cualquier insulto. Adrián apretó la mandíbula. Tenía dos opciones. Podía levantarse, revelar quién era, y terminar todo ahí. Humillarla, exponer el restaurante, destruirlos con una sola llamada. O, podía seguir, aguantar, ver hasta dónde llegaban, entender completamente lo que estaba ocurriendo. Pero eso implicaba algo más. Seguir siendo tratado como alguien que no vale nada. Seguir siendo ignorado. Seguir siendo humillado frente a todos. Y por primera vez en mucho tiempo, Adrián dudó, porque esta vez no era solo un experimento. Esto empezaba a sentirse personal. Miró alrededor. Nadie intervenía. Nadie decía nada. Nadie cuestionaba. Solo observaban, esperando, juzgando, como si él fuera el problema. Como si mereciera estar en esa posición. Adrián volvió a mirar a Clara. Y por un segundo, vio algo más en ella. Cansancio, presión, miedo disfrazado de dureza. Pero no era suficiente. No justificaba nada. El silencio se alargó. Y la decisión seguía en el aire. Entonces, dijo finalmente Adrián, con voz más firme, ¿esto es lo normal aquí? Clara no respondió de inmediato. Pero su mirada lo dijo todo. Sí, y eso lo cambió todo. Porque ahora, ya no era solo una mala experiencia. Era una verdad incómoda. Una que alguien tenía que enfrentar. Y esa responsabilidad, ahora caía sobre él. Adrián bajó la mirada un instante. Respiró hondo. Y tomó la decisión. Pero lo que hizo después. Nadie en ese restaurante lo vio venir. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. Adrián no reveló quién era. No todavía. En lugar de eso, hizo algo que desconcertó a todos. Se volvió a sentar, tomó el tenedor, y empezó a comer. El gesto fue tan inesperado que Clara frunció el ceño. El hombre de la barra entrecerró los ojos. Algunos clientes intercambiaron miradas incómodas. Pero Adrián continuó, en silencio, como si nada hubiera pasado. Como si no lo estuvieran observando. Como si no acabara de ser humillado frente a todos. Cada bocado era lento, medido, no por el sabor,
sino por la decisión que acababa de tomar. Iba a llegar hasta el final. Y eso implicaba algo más que incomodidad. Implicaba soportarlo todo. Los minutos pasaron, y la tensión no bajó. Aumentó. Clara dejó de ignorarlo. Ahora lo vigilaba. No directamente, pero sí lo suficiente. Como si esperara que cometiera un error. Como si necesitara justificar algo. Y ese momento llegó. Un cliente elegante, traje oscuro, reloj caro, se levantó de su mesa. Caminó directamente hacia Clara, pero habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Esto es inaceptable, dijo, señalando discretamente a Adrián. Ese hombre está arruinando la experiencia. Clara asintió sin dudar. Lo estamos gestionando. Gestionando. Como si Adrián fuera un problema. No una persona. El hombre cruzó los brazos. Pues háganlo rápido. Este lugar no es para esto. No terminó la frase. No hacía falta. Clara respiró hondo. Y tomó una decisión. Se acercó a la mesa de Adrián con una seguridad distinta. Más firme. Más dura. Tiene que marcharse, dijo, sin rodeos. Adrián levantó la vista, sorprendido, pero no del todo. Aún no termino, respondió. No importa, replicó ella. Le voy a pedir que se retire ahora mismo. El silencio volvió a caer. Pero esta vez, era más pesado, más incómodo, más definitivo. ¿Y si no quiero? Preguntó a Adrián. Clara no dudó. Entonces llamaré a seguridad. Esa palabra cambió el ambiente. Algunos clientes se inclinaron hacia adelante. Otros sacaron el móvil discretamente. El espectáculo estaba a punto de escalar. Adrián dejó el tenedor. Sus manos, por primera vez, temblaron ligeramente. No por miedo, por algo más profundo. Rabia contenida. Pero no dijo nada. No levantó la voz. No se defendió. Solo asintió. Lentamente. Entiendo. Se levantó. Tomó su chaqueta. Y dejó el plato a medio terminar. Nadie lo detuvo. Nadie lo defendió. Nadie cuestionó lo que acababa de pasar. Porque para todos ellos, era lo correcto. Clara se mantuvo firme, observándolo caminar hacia la salida. El hombre de la barra volvió a sentir. Como aprobando, como cerrando un proceso. Adrián llegó a la puerta. La abrió. Y antes de salir, se detuvo. No se giró. No dijo nada. Pero dejó algo más sobre la mesa. La tarjeta negra, ya no estaba. En su lugar, había una pequeña nota. Clara tardó unos segundos en darse cuenta. Cuando lo hizo, caminó hacia la mesa. La tomó, la abrió, y lo que leyó, hizo que su expresión se rompiera por completo. Porque no era una queja. No era una amenaza. Era algo peor, mucho peor. Era una decisión. Adrián salió del restaurante sin mirar atrás. Y por primera vez en años, sentía que había perdido. No dinero, no poder, sino algo más difícil de recuperar. La fe en lo que creía entender. Porque lo que acababa de ver, no era un error, era una cultura. Y eso, no se arreglaba con una compra. Se destruía, o te destruía a ti. Dentro del restaurante, Clara seguía inmóvil, con la nota en la mano, sin saber que, en ese mismo momento, todo lo que conocía estaba a punto de derrumbar. Clara no entendía lo que estaba leyendo. Lo volvió a leer, y luego otra vez. Las palabras no cambiaban, pero el significado, sí. Gracias por mostrarme exactamente lo que necesitaba ver. A Salvatierra. El nombre le resultaba familiar. Demasiado. Su pulso se aceleró. Levantó la vista hacia la puerta por donde Adrián había salido, pero ya no estaba. El hombre de la barra se acercó. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando mantener la calma. Clara dudó, pero le mostró la nota. Él la leyó, y su expresión cambió en segundos. No puede ser, murmuró, pero sí podía, porque ambos sabían quién era Adrián Salvatierra. Y lo que significaba. El restaurante no era completamente independiente. Estaban en negociaciones. Una posible inversión, una compra, una expansión que podía cambiarlo todo. Y acababan de perderla, no por la comida, no por el servicio técnico, sino por algo mucho más simple, y mucho más grave. ¿Cómo trataron a una persona cuando creyeron que no importaba? Esto no puede salir de aquí, dijo el hombre de la barra, en voz baja. ¿Entiendes? Pero ya era tarde. Una de las mesas había grabado todo. El momento, las palabras, la expulsión, y en cuestión de horas. El vídeo empezó a moverse. Primero en grupos privados, luego en redes, después, en todos lados. La narrativa era clara. Un hombre humilde humillado en un restaurante de lujo. Una camarera fría, clientes que apoyaban, nadie que defendiera. Y entonces, el giro. El hombre no era quien parecía. Y eso lo cambió todo. Las críticas llegaron como una avalancha. Reservas canceladas, reseñas destruidas. El nombre del restaurante, antes asociado a exclusividad, ahora estaba ligado a desprecio. Clara no volvió a sonreír en días, no por el escándalo, sino por la imagen que no podía sacar de su cabeza. El momento exacto en el que decidió echarlo.
La mirada de Adrián antes de irse. No había rabia, no había arrogancia, solo decepción. Y eso dolía más. Una semana después, la dirección tomó decisiones. Despidos, reestructuración, intentos desesperados por salvar la reputación. Clara fue una de las primeras en ser llamada. No hubo gritos, no hubo discusión, solo una frase: no representas lo que queremos ser. Irónico, porque eso era exactamente lo que ella había hecho. Representar lo que realmente eran. Clara salió del restaurante con una caja en las manos. Sus cosas, su rutina, su estabilidad, todo reducido a eso. En la acera, por primera vez, nadie la miraba con respeto. Nadie la reconocía. Era invisible, exactamente como ella había hecho sentir a Adrián. Días después, recibió un correo. Remitente desconocido. Lo abrió. Era breve. Las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos observa son las que realmente nos definen. No había firma, pero no hacía falta. Clara cerró el correo. Y por primera vez, entendió. No se trataba de dinero, ni de estatus, ni de apariencia. Se trataba de algo más simple, más incómodo, más real. ¿Cómo tratas a alguien cuando no tiene nada que ofrecerte? Porque ahí es donde realmente se revela quién eres. Mientras tanto, Adrián nunca volvió a ese restaurante. La inversión fue descartada. El lugar sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Y él, tampoco, porque esa vez, no ganó, solo eligió no formar parte de algo que ya estaba roto. Si llegaste hasta aquí, deja tu like. Significa que esta historia también conectó contigo.